Pero ¿cómo es, Nico? ¿Te levantas un día y no sientes? Te levantas un día y no sientes. Dios. Y yo me tocaba y yo, pero ¿por qué no siento? Me pellizcaba y ¿por qué no siento? Pero me quedé callada porque es algo emocional. No dije nada, no dije nada, como por 2 semanas, 3 semanas. He llegado, estoy en casa, bienvenidos a este espacio, un lugar seguro para conversar, para escuchar, para conectar de la manera más íntima. El día de hoy tenemos a una invitada de casa, una invitada muy especial. Tenemos a Nicole Ballesteros. Nicole es psicóloga de Sanamente. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito, Nico, sobre ti. Hoy vamos a tener una conversación íntima y pues queremos que te sientas en un lugar seguro para poder conversar. Bienvenida, Nico. Bueno, Clau, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar acá. La verdad me alegra mucho pues participar y poder como ser un miembro activo como de toda esta propuesta, así que no estoy muy emocionada. Y bueno, a ustedes gracias por invitarme. ¿Es tu primer podcast? Es mi primera experiencia y en verdad me gusta mucho, siempre me ha llamado mucho la atención, entonces en verdad estoy muy emocionada de participar. Bueno, qué rico, Nico. Pues la idea es que podamos ir conversando un poco a poco y queremos conectar de la manera más íntima contigo. Hoy va a ser, digamos que un espacio dedicado a conocerte. Cuando pensábamos en este podcast, pensábamos un poquito en que es bonito cuando las personas se identifican con una historia. Yo no sé si te ha pasado, pues ahora que estamos como en una dinámica mediática donde hay mucha información por redes sociales, pero que cuando encuentras a ciertas personas que comparten ciertos rasgos en tu historia de vida, en cosas como que tú conectas. Y muchas veces eso también sirve en algunos momentos para sentirse identificado con ciertas cosas, situaciones, y uno dice como, wow, qué bonito, muy no desde la comparación, sino como desde la empatía o la conexión, ¿no? Y cuando uno empieza a observar ciertas cosas puntuales de la historia de vida de otras personas, eso como permite que a veces, no sé, hay tantas cosas que a veces a uno le han ayudado. Yo no sé si a veces pasa que uno no conoce personas directamente, pero conoce su historia de vida y como que a veces eso motiva, moviliza. Entonces, pues nada, esa es la idea de hoy. Entonces, pues si quieres empecemos con una breve descripción de ti, que nos cuentes un poquito, pues, no sé, con esta pregunta así random de ¿quién es Nicole? Bueno, creo que esa pregunta trae muchos elementos y es muy grande, ¿no? Pero bueno, me voy a presentar, ¿sí? O sea, voy a decir mi nombre completo. Mi nombre completo es Nicole Alejandra Ballesteros Larrota. Digo mi edad. Si quieres. Bueno, yo tengo 24 años. ¿Cómo me identifico? ¿Quién soy yo? Es que es una pregunta difícil de responder. Súper amplia. ¿No? Sí, es muy amplia. Bueno, voy a decir como mis características principales. No sé, soy una persona compasiva. Creo que me gusta iniciar con eso, con la compasión. Me gusta contactar con el otro. Me gusta relacionarme como desde la vulnerabilidad. De hecho, en mis relaciones interpersonales me suelen decir eso, como que yo me vinculo desde lo vulnerable, como generalmente cuando las personas llegan a interactuar conmigo me reconocen mucho eso, como que tienen ese espacio para vivir en la vulnerabilidad como lo más humano posible. Entonces creo que es eso, como soy humana, me parece súper importante. Claro, sí, total. Pues reconocernos como seres humanos, entonces soy humana. Sí, como compasiva, como me gusta estudiar. Bueno, soy psicóloga, pues trabajo en Sanamente, claramente. Soy psicóloga clínica, ya me voy a graduar, entonces... ¿Te vas a graduar de la maestría en psicología clínica? Entonces ya la etiqueta soy psicóloga clínica pues va a estar también en lo que soy. Pues soy hija. Okay. Soy nieta, soy amiga, soy pareja, soy, lo que te decía, humana, soy persona, no sé. Ok, ¿no eres hermana? Soy hermana, sí, me falta, eso me falta. ¿Y cuándo tu hermana? ¿Hermana o hermano? Hermano. Hermano. ¿Tienes un hermano mayor o menor? Yo soy la mayor, 2 años, nos llevamos 2 años igual. Ok, son muy cercanos. Sí, Okay, sí. Pues parejitos. Bueno, Nico,
Digamos que para empezar un poquito a conocerte más, pues esto efectivamente es una pregunta súper amplia, pero la idea es empezar como a chequear eso de quién eres tú, como en ese contexto. Entonces, Sí, pues tú naciste acá en Bogotá, sí, yo soy Rola. tú eres bogotana, estudias terminando tu maestría, trabajas en Sanamente. Cuéntanos un poquito más, Nico, cómo ha sido un poco la experiencia de transitar, digamos que desde que empiezas tu maestría, que empiezas a conocer este rol como en la parte profesional, ¿qué ha sido para ti toda esta transición, estar donde estás en este momento, como desde la parte, digamos que empecemos por eso, ¿no? Como lo laboral, ¿cómo lo has visto tú en tu vida? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, desde que era yo muy chiquita, estaba en el colegio, yo siempre supe que iba a ser psicóloga. O sea, a mí la gente, como te decía, yo siempre he sido muy cercana y he sido este Sí. espacio donde las personas son vulnerables. Entonces, siempre en el colegio me decían, ay, es que tú vas a ser psicóloga, es que tú yo no sé qué. Y mi sueño toda la vida, desde que estaba en el colegio, era muy chiquita, era ser psicóloga, ¿no? Entonces, como Okay. que iba por ese camino. Y pues contacté también con diferentes profesionales, entonces pues era muy cercana con el campo de la psicología. Estudié, hice mi pregrado, después de mi pregrado salí y quería estudiar afuera. Yo no quería quedarme a estudiar acá, sino quería estudiar afuera. Y en ese transcurso de tiempo en donde uno pues sale del pregrado y pues quiere igual como tener sus primeras experiencias laborales, pero tiene que estudiar más, ¿no? Entonces en ese transcurso de tiempo yo no quería estudiar acá, así como mi sueño era ser psicóloga, pues mi sueño era ser psicóloga afuera, como en el extranjero. O sea, hacer tu posgrado en el exterior. ¿Y ya Sí, tenías algo chequeado, revisado? sí, de hecho yo pues había revisado como en España, generalmente pues como por nuestra lengua y todo eso, entonces dije, Ujú. bueno, busquemos estudios afuera, de hecho busqué becas y todo eso, y encontré una maestría que me llamó mucho la atención porque otra psicóloga, tú estabas hablando de las redes sociales, ¿cierto? Y de la información que uno encuentra ahí, la encontré ahí, encontré el nombre de la universidad, la maestría y todo eso, entonces me puse a investigar y bueno, quería estudiar allá, pasé. Pero bueno, parte de mi plan era seguir estudiando. A mí siempre me ha gustado mucho cómo estudiar, entonces dije, y nosotros necesitamos seguir Todo estudiando, el tiempo. como actualizarnos constantemente, ¿no? Total. Entonces sí, quería estudiar, entré allá, pero mientras estaba todavía graduándome, o sea, en el pregrado, como que tuve unas situaciones de salud y esas situaciones hicieron que me tuviera que quedar. Entonces fue complejo porque pues era joven, por así decirlo, y mi sueño era irme, todo ya estaba preparado, pero no me pude ir por mi estado de salud y tampoco podía trabajar ¿Por? porque estaba en este proceso de rehabilitación. Yo tengo como un diagnóstico clínico. Ok. Sí, tengo como un diagnóstico y ese diagnóstico hizo que yo no pudiera como hacer los trámites para irme y quedarme acá. Entonces tengo que tomar un medicamento y bueno, hacer todas estas cuestiones y eso evitó que cuando yo me graduara del pregrado tuviera esa primera experiencia de trabajo. Entonces yo duré como un año, más o menos, un año y medio como sin ir a trabajar, o bueno, sin exponerme a esto de ir Al a mundo trabajar. laboral. Sí, al mundo Porque laboral. estuviste dedicada netamente al tema de tu salud. Sí, a rehabilitarme, a cuidarme, a ir a citas médicas y demás. Ok. Antes de esto, ¿ya sabías de tu condición médica o esto te tomó totalmente por sorpresa? Totalmente por ¿Cuántos sorpresa. años tenías, Nico? Yo tenía, eso fue hace 2 años, 2020, como 22, o sea, 22. 22 dos mil años. veintidós. ¿Y cómo lo Sí. tomaste? Bueno, pues Pues porque digo que, no sé, venías como con toda una organización claro, y me estás diciendo que un momento a otro, claro. además que, bueno, no nos has dicho qué es, pero supongo que para Sí. que te impida de pronto hacer todo tu proceso y continuarlo es porque no es como cualquier cosa que uno pueda decir, cargo con las pastas Mm. y chao y continúo mi vida. Pues un poquito es cómo fue esta situación para ti. Sí, no fue fácil, ¿no? O sea, yo siempre había sido una persona muy saludable, pero también había sido una persona que siempre tenía como situaciones de salud raras. O sea, como que tú dices como, estoy sintiendo esto y esto está raro. Ok. Siempre he tenido como esa sintomatología Ujú. y de hecho, pues yo no le ponía tanta atención, pero yo siempre fui una persona súper saludable, yo hacía ejercicio, hacía cosas muy valiosas, como siempre me fue como normal, ¿no? Normal. Y me llegó como de la nada, ¿no? Entonces empecé a tener síntomas y estos síntomas eran como, por ejemplo, perdía la sensibilidad.
Entonces yo me tocaba la mano y no sentía nada. Imagínate que damos por sentado que sentimos, ¿no? Que yo toco y ahí se siente algo, se siente que algo está pasando con mi Claro, mano, ¿no? total. Claro, tú das por sentado que sientes. No, claro, Es que... obvio, ¿no? Creemos que es obvio, pero no es obvio. Nuestro Mm, cuerpo inevitablemente nos permite hacer esas cosas, sí. pero no es porque sea obvio. No. Entonces empecé a tener esos síntomas raros. De hecho, antes de que me graduara del pregrado, se me durmió como parte de la cara. Y siempre me han dicho que es porque yo somatizo mis emociones, porque yo suelo reprimir mucho mi experiencia emocional. Soy psicóloga y igual, pues... Suele pasarnos algunas que otras cositas. Claro, nos pasa porque también somos seres humanos, Total. entonces, claro, yo reprimía mucho mis emociones, aún lo hago todavía, pero se me presentaban estos síntomas estos síntomas físicos, en situaciones emocionales, entonces decían como, no, Nick, Tiene eso que es ver. porque, Ujú. sí, y no tenían que ver, ¿no? Caramba. Pero eran pasajeros, entonces dijimos como, bueno, de pronto es algo como emocional, y no, pues no era emocional. ¿Y qué fue lo que de pronto, ya cuál es la situación que detona el hecho de esto no está bien y toca ir al médico y toca chequear qué es lo que está pasando? Y cómo, Sí. bueno, me gustaría saber Sí. cómo lo toman los médicos, porque yo vengo yo trabajé 6 años en una EPS. Y muchos pacientes llegaban allí porque los médicos consideraban que había muchas cosas emocionales, ¿no? Entonces era como la pelea entre si es emocional, no es emocional, bueno, no sé, y todo el tema del sistema de salud a veces que se nos complica un poco, pero ¿cómo fue esto? ¿Y qué fue el síntoma pues que detonó que algo pasara? Sí, creo que es muy frustrante el sistema de salud en algunas ocasiones, porque yo con estos primeros síntomas que te dije que perdí la sensibilidad Sí. en este brazo, yo dije, esto no es normal. En pandemia a mí se me había disminuido la sensibilidad en la pierna, fui a mis exámenes y todo bien. Sí. Yo dije, emocional, pues la pandemia fue una situación emocionalmente como Dura difícil para todos, total. para todos. Entonces yo dije, es pandemia. Y después ya cuando empecé a sentir que se me había dormido como esta mano, yo dije, no, pues tengo que ir a medicina interna. Fui a medicina interna y fue una experiencia súper difícil, porque él me dijo como, te voy a enviar exámenes de sangre normal, y en como las notas de la orden médica decía algo así como trastorno psiquiátrico, yo no sé qué, y yo, pues igual, yo soy profesional en salud mental, y tenía unos nombres así súper raros, y yo dije, bueno, yo no estoy loca. Fue mi primer pensamiento, muy humano, ¿no? Yo no Eso estoy te iba a loca. decir, como el automático que está en nosotros cuando tocan algo de nuestra emocionalidad en un contexto médico, ¿no? Sí. Entonces uno inmediatamente piensa eso. Ok, y entonces... Y llegué a mi casa y le dije a mis papás, bueno, estoy loca. Ah, Como esto que estoy sintiendo en mi cuerpo que no siento, es porque estoy loca. Entonces tenía mucha rabia, y dije, bueno, voy a esperar a ver si el síntoma se pasa. Se pasó hasta en julio. Yo ahí ya me había graduado, me pude graduar, pude caminar, todo bien. Hasta julio de ese año, del 2022, que empiezo a perder sensibilidad en los pies, en la palma de los pies. Okay. Y se me empieza a hacer raro en los dos pies. Y yo, espérate, esto está raro. Pero ¿cómo es, Nico? ¿Te levantas un día y no sientes? Te levantas un día y no sientes. Sí. Y yo me tocaba y yo, pero ¿por qué no siento? Me pellizcaba y ¿por qué no siento? Pero me quedé callada porque es algo emocional. No dije nada, como por 2 semanas, 3 semanas. Igual estaba muy angustiada porque pues ya me habían aceptado en la universidad, ya tenía donde vivir, tenía que irme a vivir sola también, entonces era una experiencia también emocionalmente intensa. ¿En algún momento relacionaste este tránsito de pronto es ansiedad, de pronto es lo que está con que se esté durmiendo otra vez otra parte de mi cuerpo? Sí, porque era lo que me habían dicho, es emocional. Total. Y yo digo, ok, si es emocional, entonces tengo que ponerle atención a esa vaina, pero no pensé que fuera algo biológico al inicio. Y nada, como que después de no decir nada, empecé a perder fuerza. Entonces yo tengo un perrito, se llama Manchas, y cargaba Manchas y se me empezaba a caer la correa. Porque se me cae la correa. Empecé a tener dificultad para moverme, o sea, como que me costaba, ¿no? Y como que sentía que no pisaba bien, como empecé a tener estos síntomas raros. Y dije, voy a ir al médico. Fui otra vez a medicina interna, no con ese médico, sino con una doctora,
y ella ya me dijo como, mira, lo que estás teniendo puede ser desde la falta de una vitamina hasta una enfermedad autoinmune. Tenemos que empezar a decir que no tienes. Y que hasta llegar a que sí tienes, ¿no? Entonces me empezó a enviar muchos exámenes y todo salía bien. Pero yo inevitablemente empecé a perder el equilibrio, se me empezaron a olvidar las cosas, estas canciones que uno igual se sabe toda la vida, Sí. no podía verbalizarlas, o sea, podía tenerlas en mi cabeza, pero no las podía verbalizar. Y sí, como que empecé a perder fuerza para caminar, para hacer muchas cosas. Y dijimos, algo está pasando. O sea, a pesar de que los exámenes me salgan bien, algo está pasando. Volví a medicina interna y ella me dijo, pues te voy a enviar como a ortopedia, al de los pies. Pero ortopedia no hace eso. O sea, llegué a ortopedia y en ortopedia la chica me dijo, no sé por qué te enviaron acá. Como yo realmente reviso como fracturas, como cosas así. Claro. Yo pensé en un momento cuando decías esto de no poder expresar, o sea, que en tu cabeza está neurólogo, ¿no? No, neurólogo no te valoró ahí antes. No, pero es neurología. ¿Quién tenía que verme? Ah, sí, señora. Exactamente. Y nada, como fui a ortopedia me dijo, ¿sabes? Nadie quiere comprometerte con tu caso. Nadie quiere decirte nada. Y entonces yo te voy a enviar una resonancia cerebral. Y yo, ok. Pero qué charro, eso fue lo que dieron, pues como desde el principio. Sí. Pues igual, o sea, si tú estás perdiendo sensibilidad, fuerza, equilibrio, si te estás yendo de lado, pues inevitablemente ha de ser algo que deberían de haber explorado, pero no, como fue el último recurso al final, ¿no? Okay. Entonces me enviaron la resonancia, me hice la resonancia, claramente tenía miedo, ¿no? Como exponerse a esos exámenes. Sí, porque yo sabía que algo ya no estaba bien. Claro. Y que ya no era emocional. Ya, claro. Imagínate, no es emocional, hay algo que no está funcionando bien. Y fui, me hice la resonancia y la enfermera al final me dijo, ¿ya tienes cita con el neurólogo? Y yo, es el cerebro, no estoy loca. Sí, y le dije, no tengo todavía, pero tengo que buscar. Y ella me dijo, urgentemente tienes que buscar. Y yo, okay. ¿Cuándo te hicieron la resonancia? Después. Después. Apenas me levanto de la camilla, ella me dijo no. eso. Sí, y yo, bueno, es el cerebro. Salí, pues mi papá me acompañó, le dije a mi papá lo que me habían dicho y él, no, nena, tranquila, y yo, no, bueno, listo. Después fuimos a hacer nosotros exámenes otro día, cuando le llega a mi papá el resultado. Estábamos comiendo una empanada, no se me olvida, estábamos comiendo una empanada y estábamos sentados cuando yo alcanzo a ver como el color del lugar donde me hice como la resonancia. Y yo le dije, ¿te llegaron mis resultados? Y mi papá con la empanada temblando. Ay, caramba. Me dijo, no son tuyos. Y yo, son mis resultados. No me dijo. Llegué y le dije a mi mamá, mami, no me está dejando ver mis resultados, como dile. Y mi mamá, pues obviamente le dijo y ya me dieron los resultados. Y pues el resultado es una enfermedad autoinmune que afecta como el cerebro y todo el sistema como nervioso, por así decirlo. Pero no quedó ahí. O sea, yo igual tenía que buscar a un neurólogo, claro, ¿no? Y que me confirmara el diagnóstico, porque en la resonancia primero no me dieron diagnóstico, solo fue como, sí, hay afectaciones, pero ya. ¿Y te salió el nombre? No. Ah, ok. No, solo como lo que estaba afectado y ya. Entonces dije, no, pues hay que buscar, ¿no? Entonces pedimos como una cita prioritaria como en EPS, me vi con una neuróloga, la neuróloga me hizo como ciertos exámenes como, por ejemplo, esto que inevitablemente parece ser que es súper normal y es que estiremos los brazos y lleguemos al mismo punto, ¿sí? Bueno, yo ese día fui y literalmente quedé así. Y yo dije como, de pronto algo sí está como mal, ¿no? Y la chica sí me dijo como, bueno, puede ser como esclerosis múltiple, pero tengo que enviarte una resonancia con contraste. Y yo como, bueno, está bien. Obviamente salí, como me puse a llorar ahí en el carro, pero nos faltaba otra resonancia, claro, para confirmar el diagnóstico. Fui y me la hice. Fue la misma reacción de la enfermera, como si tienes neurólogo, como ya empezaste el proceso, y yo como, pues sí, estamos en eso. Fui a una segunda visión con otro neurólogo amigo de la familia y me dijo, ¿qué haces caminando y qué haces acá? No te creo. Sí, ¿qué haces caminando? ¿Qué haces acá? ¿Por qué te mueves? ¿Por qué hablas? ¿Por qué haces? Y yo, ¿cómo así? Pues acá estoy. Sí, claro. Pues, sí puedo caminar igual, ¿sabes? Como, y ya, pues me dijo como,
tengo contactos con uno de los mejores neurólogos de Colombia en esclerosis múltiple, tu progresión de la enfermedad ha sido muy agresiva y ya tienes que iniciar tratamiento. Entonces llamaron al señor y ya. Nico, para los que no sabemos muy bien, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, como se los dije, o sea, no tiene cura. Y es una enfermedad en donde nuestros nervios y nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestra columna y los nervios, inevitablemente, están cubiertos por algo que se llama la vaina de mielina, Sí. que es la que permite la neuroconducción Sí. o la conducción, que es como lo que lo recubre, ¿no? Esa cosita es muy importante, por esa cosita se pueden mover, por esa cosita pueden sentir, por esa cosita pueden tragar, por esa cosita... Pues porque finalmente es la que conduce, conduce, es como la vía, ¿no? Como para Sí. explicar. Sí, Sí, si es yo la salgo vía. de mi casa y necesito ir a mi trabajo, hay una vía que me permite hacer eso. En efecto. Entonces, lo que estaba pasando es que estamos teniendo fallas en las vías de conducción y por eso múltiples sintomatología, ¿no? Como Sí. de sentir, caminar, moverse, coordinar, que para los que no están viendo el podcast, Nico ahorita lo que hizo fue unir sus dos dedos índices y ella no los pudo unir, sino que quedaron, la doctora le dice a Nicole, pon tu dedo índice enfrente de tu otro dedo de índice y ella no lo puede hacer. Básicamente es lo que sucedió, que nos estaba comentando ahorita. Caramba. Sí. Y es de hecho como que tu sistema inmune, ¿no? El sistema que nos defiende, se confunde. Y entonces ese mismo sistema inmune el que ataca la vaina de mielina, como si fuera algo que tiene que destruir. ¿Ya? ¿Sí? Como parte de mi sistema inmune destruye la vaina de mielina, que también hace parte de mi organismo. Y no es solo eso, no es solo que conduzca, sino que la progresión de la enfermedad estaba y está de alguna forma como avanzada, por así decirlo, que muchas partes de mi cerebro ya están como quemadas, como que no funcionan. O sea, es más complejo porque deja de pasar como el impulso nervioso y eso deja de funcionar, ¿sí? Entonces hay partes como de mi cerebro que han dejado de funcionar. Pero si tú me ves, Clau, pues yo soy súper funcional. Total. De hecho, no tenía ni idea, Nico. No tenía ni idea y creo que cualquier persona que te conozca, pues no va a pensar que hay algo que está pasando a ese nivel. Porque también decías ahorita que se dieron cuenta que también había estado muy avanzada. ¿Y fue por qué? Porque quizás antes se pasaron algunas cosas por alto. ¿Pudo pasar? ¿Pudo ser? Sí, es lo que yo te decía, es que yo para mí toda la vida he tenido síntomas raros. Ya. Entonces yo estaba con mis amigas de la universidad y les decía, uy, estoy teniendo esto, uy, estoy sintiendo esto. Y mucha gente cercana a mí me decía, pero vaya al médico, pero haga. Y yo, pues no iba porque como era emocional. Pues no iba, ¿no? Que ojo, digamos que esto no es que uno, yo creo que acá el punto, Nico, pues no es que descuidemos lo emocional, ¿sabes? Sino poder darle una prioridad a todo, que yo creo que acá también viene este tema del autocuidado que a veces nos cuesta identificar para organizar, priorizar, ¿sí? Y no subestimar tampoco el hecho que algo sea emocional, entre comillas, ¿sí? Yo a veces le digo a mis consultantes como a veces los doctores o algunas personas dicen eso es emocional como en torno a subestimarlo, ¿no? Como eso es emocional, no pasa nada, o mire a ver qué tiene que hacer usted y manéjelo. Y es que el hecho de que sean, de hecho sabemos que el hecho de que las emociones sí impactan físicamente en nuestro cuerpo, es decir, si hay cambios, si pasan cosas. La tarea es encontrar, digamos que un poco cuál es el origen para saber cómo tenemos que hacer la intervención y cómo tenemos que hacer el manejo, si bien sea en tu caso desde el neurólogo o desde el psicólogo, pero mira que incluso en ese momento se minimiza un poco y se subestima porque así hubiese sido emocional, pues hay síntomas y hay algo que no está funcionando bien y si fuese emocional pues necesita el adecuado manejo, ¿no? Pero creo que es como dejar todo de alto a veces un poquito y como no pasa nada, como más bien normalizar ciertas cosas que pueden pasar y subestimar por el otro lado. Sí, estoy de acuerdo con eso, como inevitablemente muchas de las experiencias que tenemos a nivel como fisiológico es producto de la experiencia emocional que genera inflamación y la inflamación la que genera estos procesos que generan estas condiciones a nivel como médico. De hecho, la esclerosis múltiple pues no tiene como
origen, no se sabe, ¿no? Entonces hay diferentes como puntos de vista donde tú lo puedes ver desde lo emocional, desde cuánto tiempo estuve en el sol cuando chiquita, o sea, hay muchos Caramba. elementos y no Porque es... no hay algo contundente que diga en qué momento tu cuerpo inicia a atacar a su mismo cuerpo desde este punto, como todas las enfermedades autoinmunes. Exacto, de acuerdo. Ya entiendo por qué no se pudo viajar. Sí, claro, pues tengo que hacerme resonancias todos los años y tenía que ser muy juiciosa con el medicamento. Y el medicamento, como el primer año, tenía que hacerse súper rígido de alguna forma, como en unos tiempos específicos, y todos los meses me tengo que poner el medicamento. Entonces, pues, ¿cómo me va a poner el medicamento allá? Pues no puedo porque pues, no se tienen las condiciones como médicas para poder hacerlo. Para poder garantizar que vas a estar El en ese acceso. tratamiento. Eso te iba a preguntar, que el tratamiento es ese, o sea, digamos que cuando ya te identifican todo y saben el nivel en el que estás, ¿qué te dicen los médicos? ¿Cuál es el pronóstico? Un poco en todo sentido, no solo en tratamiento, sino en vida, pues digamos, ¿qué va a pasar con Nicole en ese momento? Pues la ciencia ha estado en avance, o sea, como lo primero que me dice el neurólogo es como tus hábitos te van a llevar o por el camino de la recuperación o por el camino de no la recuperación, como por el más aversivo. Entonces me confrontó y me dijo, si tú sigues comiendo como estás comiendo, si tú sigues viviendo como estás viviendo, pues el pronóstico va a ser peor. Así que te invito a que te vamos a hospitalizar. Pasa que el cerebro con estas lesiones que te estoy diciendo se inflama y hay que desinflamarlo primero. Entonces, desinflamamos el cerebro primero y después comenzamos tratamiento. Hay mucha tecnología y hay mucho sesgo también asociado a esclerosis múltiple, ¿no? Uno piensa como, no, pues no vas a poder caminar, no, pues no vas a poder hacer muchas cosas, pero la tecnología y el avance médico pues ha ido, como te digo, avanzando, ¿no? Entonces, los medicamentos que se están utilizando pues son medicamentos que ya llevan 8 años en el mercado. Hace muchísimos años, como la esperanza de vida de una persona con esclerosis múltiple era como 45 años, 40 años, ¿sí? Porque no había tratamiento. Pero el tratamiento entendido como, igual no hay cura, ¿no? Pero pues igual distrae. Sí. Distrae como estas como partes de nuestro sistema inmunitario que quiere dañarnos, pero no porque quiera, sino porque está confundido, se atrofió. Como, en la actualidad hay medicamentos, en la actualidad hay fisioterapia, en la actualidad hay sí, como personal médico que acompaña todos estos procesos de rehabilitación y ya. O sea, no todo el mundo, no todo el que tiene esclerosis múltiple, lo he ido aprendiendo yo en el tiempo, no todo el mundo que tiene esclerosis múltiple pues va a dejar de caminar. No, muy probablemente no. El porcentaje se ha ido reduciendo frente a quien tiene que utilizar silla de ruedas y bastón, por ejemplo. Okay. No todo el mundo lo tiene que hacer. Entonces, el pronóstico es igual, como tienes que cuidarte, tienes que trabajar en tus hábitos, tienes que tomarte el medicamento y ya. Bueno, Nico, digamos que, pues nada, primero gracias porque efectivamente es compartir un poco algo muy, muy íntimo. Creo que no todo el mundo habla de sus cosas como desde su vulnerabilidad. A muchas personas les cuesta bastante como compartir esto por diferentes situaciones, pero yo quiero preguntarte un poquito, bueno, ¿cómo ha sido para ti ya teniendo este contexto tan importante de una situación, pues que de alguna otra manera creo que ha sido de esas cosas que entran a cambiar el rumbo de vida? No sé, yo lo visualizo en este momento Sí. como que uno tiene ya una ruta y uno va como en el carro y no sé, cae una piedra y te dice, hey, ya este no es el camino, mira a ver qué haces, ¿no? Y creo que eso fue lo que en un momento muy importante te pasó. ¿Qué sucede luego de esto contigo y cómo lo empiezas a asumir, tanto a nivel de decisiones, pero también a nivel, ahora sí, emocional? Porque cómo impacta esto Claro. a nivel de ahora sí la salud mental. Sí, sí. Creo que fueron dos caminos, ¿no? El primero, que igual yo tenía que afrontar. O sea, es que tú no puedes decir, bueno, entonces me siento enferma o no me siento enferma y un día decido si sí o si tengo los síntomas o no, sino creo que era una situación y nos puede pasar como a todos en nuestra vida, que llega una situación y simplemente llega y puede, como tú lo dices, cambiar todo, ¿no? Entonces... Creo que la primera posición fue, pues toca asumir, ¿no? Pues esta ya es una realidad que no puedo cambiar, es decir, no puedo modificar el diagnóstico, pero sí puedo o aceptar
o sacar de alguna forma cosas valiosas importantes en él. O puedo igual como vivir mi proceso de duelo, ¿no? Entonces por eso son como dos vías también importantes y valiosas a nivel emocional. Pero principalmente creo que fue afrontemos porque esta es mi situación actual y qué voy a hacer. Me voy a parar, me voy a quedar acostada, como qué voy a hacer, voy a tomar un medicamento, voy a irme, porque de hecho me pusieron la opción, fue como usted se puede ir. Se puede ir con su cerebro inflamado, con sus lesiones, lo puede hacer, pero después no me venga a decir que usted no puede caminar y no venga a decirme que entonces, pues, ¿qué vamos a hacer cuando no actuamos cuando teníamos que actuar? Eso Entonces, te lo hizo saber el médico. claro, me confrontó y me dijo eso y me dijo nada de tal alimento y esto hay que cortarlo, pero fue súper directo como esa vez y eso fue lo que me movilizó a decir, bueno, tengo que afrontar, o sea, esta situación está y tengo que responder ante la situación. Después de un tiempo, ya cuando habíamos pasado por este proceso como de responder a la situación, ya me di el espacio para sentir, pero al inicio no. Al inicio lo máximo que hice fue llorar y ya. O sea, llorar, levantarme y estar en el médico, ¿sí? Como estar en el hospital. Llegar a la casa y afrontar y llorar y ya. Como que no me di ningún otro espacio como para contactar con mi emoción, como vivir mi experiencia, no. Entonces se ha ido dando a lo largo del proceso. Es decir, que no fue inmediato. Ya. No, pues me acaban ¿Tenía que serlo? Yo creo que no. Yo creo que no, igual no estábamos preparados, creo que nadie estaba preparado para esas situaciones, entonces creo que es importante eso, como darle tiempo al tiempo, como esto que generalmente nos dicen, como dale tiempo a esta situación y ya verás que te sentirás mejor, pero ese tiempo muy productivo, es decir, como igual yo fui activa en el proceso de dar el tiempo, ¿no? Entonces ya cuando yo estaba muchísimo mejor, yo dije, ya me puedo dar el espacio, y me di el espacio de tener mucha rabia. Como buen proceso de duelo, acuérdense, dos vías. Primero, proceso de duelo y fue sentir mucho enojo. Y mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Claro, porque a mí. Yo creo que esa es la pregunta que uno se hace. Total, yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez en la vida con alguna cosa que hayamos vivido, ¿no? Total. Pero, por ejemplo, yo ahorita escuchándote, pues que es inevitable cuando uno escucha ciertas cosas a veces no decir como, uy, caramba, en mi caso, pues en mi caso de experiencia de vida, una situación tan similar no la he tenido y acá digo como, y uno a veces quejándose, sabes que a veces uno hace ese mal comparación porque no la debemos hacer, pero claro, yo creo que todos alguna vez nos hemos dicho, ¿por qué a mí? Además claro. Que, pues yo no sé, yo soy a veces, yo sí soy muy, esto no sé si está bien o mal, pero yo sí soy muy como de, las cosas pasan cuando tienen que pasar, es decir, pasa justo en este momento, finalizando un ciclo de tu carrera y donde ya se tenía que tomar la decisión. Yo no sé, imagínate tú estando sola, allá con una cantidad de sintomatología, ay, no sé, igual algo se hubiese podido hacer, ¿sí? Pero creo que también fue muy pertinente el espacio. Y, Nico, ¿cómo haces todo este proceso de duelo? Es decir, yo quiero preguntarte acá varias cosas. Uno, ¿en algún momento buscaste ese apoyo psicológico? ¿Y cómo fue? No sé, bueno, igual estabas hasta ahora recién grabada, pero no sé si en algún momento tú o alguien te juzgó o te cuestionó o te confrontó frente al hecho de tú ser psicóloga. ¿Cómo estás manejando eso a nivel emocional? Sí, bueno, sí pedí ayuda, claramente, porque yo decía, hay cosas que yo no me estoy dejando transitar, principalmente porque sé que mi diagnóstico afectó a muchas personas, ¿no? Y esta misma pregunta que yo me hacía de por qué a mí, muchas personas se la hicieron, porque a ella, ¿sí? Entonces busqué ayuda porque yo dije, esto sobrepasa mis recursos, o sea, sobrepasa lo que yo hasta sé, sí, como lo que estuve estudiando, pues lo sobrepasa, ¿no? Entonces busqué ayuda, fui con un primer psicólogo que era alguien que me había acompañado antes y él me dijo, pues tienes las herramientas. Y yo no me siento con las herramientas y me dio de alta, o sea, fue como, pero es que las tienes las herramientas, ¿no? Y después intenté ir a otros, pero todavía tengo este proceso de duelo ahí, ¿sabes? O sea, han pasado 2 años, casi 2 años, y todavía siento que no he llevado el proceso de duelo, ¿no? Como buen proceso de duelo, pues igual tiene todas estas experiencias emocionales, pero aún no me he sentido acompañado realmente como por un profesional de salud y he estado en búsqueda de. Y es normal que los profesionales de salud, como los psicólogos,
como que no estén formados en el área de salud, diferente a un psicólogo de salud que está enfocado como en esto, un psicólogo clínico de la salud es importante y valioso y no he encontrado un profesional que pueda saciar igualmente como esta necesidad. Sí he encontrado como espacios donde me han de alguna forma como acompañado, pero lo he buscado, pero todavía no me siento completamente como satisfecha en este proceso de duelo y también de aceptación y demás. Pero, ¿qué significa? Es decir, no sé, yo lo estoy viendo un poco como si hubiese un final, es decir, como si le estuviésemos dando un final a lo que se supone que ya deberías ser o estar en torno a tu parte de aceptación de la enfermedad o emocionalidad. ¿Es porque será que va a haber un final o esto quizás es algo que se tenga que transitar siempre? Es que yo siento que es lo que tú estás diciendo, Clau, o sea, creo que en estas experiencias donde hay pérdida, porque claro que hay pérdida de funcionalidad, claro que hay pérdida de mi experiencia emocional. De un proyecto de vida, no de tu vida, ojo con ello, sí. de un proyecto. Con el que soñaba, anhelaba, claro que sí, como es duelo, ¿no? Sí, claro. Y es un duelo que se repite cada vez que tengo que ir a hacerme un examen, cada vez que tengo que ir a ponerme un medicamento. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es lo del medicamento? No, pues tengo que ir a la EPS, de hecho es súper sencillo, ¿sabes? Pero es como el hecho de recordar un poquito ya. De que tengo que ir a recoger un medicamento cuando yo era saludable. Son estos procesos de duelo que yo creo que algunos no se terminan, porque siempre hay un evento que inevitablemente como que te lleva a este lugar de esto que está pasando es gracias a esta situación. Sí. Y la segunda pregunta se me olvidó. Que si en algún momento tú o alguien te ha cuestionado un poco de ese pues no sé hasta qué punto esa situación emocional se haya visto reflejada, porque eso sería lo primero y es darnos cuenta que se está viendo y si alguien te ha cuestionado, pero si tú eres psicóloga, un poco lo que estabas mencionando de lo que el psicólogo inicial te dijo, como ya tienes las herramientas, yo no sé hasta qué punto es como, o sea que por ser psicóloga ya lo tengo y ya no tengo que estar acá, ok, sí. No sé si tú misma o alguien más, como, pues porque a veces a los psicólogos nos ponen también, yo también lo he vivido, pero si usted es psicóloga, sí, ya debería saber qué hacer. Ya, los psicólogos están mal. Yo conozco varias personas cercanas que dicen como, los psicólogos igual están más locos que uno, yo que voy a ir a... ¿Sabes? Y es como, pues yo es que soy humano, ¿no? Claro. Creo que a veces nos ven a nosotros como, o sea, el médico sí se puede enfermar y no pasa nada. ¿Sí o no? El odontólogo puede un día no cepillarse los dientes y no pasa nada. Pero donde el psicólogo se enoje y saque su rabia, donde el psicólogo esté en una tusa amorosa, es como, cuestionan totalmente nuestra labor. Entonces yo no sé si en esta condición tuya, en que empiezas a transitar todos estos cambios, te has cuestionado o te han cuestionado por tu rol como psicólogo. Es que tengo algo de lo que acabas de decir que me parece importante y valioso, es que yo creo que desde nuestra condición humana, desde cualquier profesión, que nuestra misma profesión atienda o busquemos ayuda en nuestra misma profesión, es como aversivo, es como si tú ya lo sabes, entonces, porque estudiaste, entonces no tienes derecho a, o sea, si yo soy abogado, entonces no tengo derecho a defenderme. De hecho, a los médicos también les cuesta mucho ir al médico, o sea, a pesar de que ellos saben que es importante y valioso, pero creo que es como un fenómeno humano, como que, no sé si es que nos sentimos como más frágiles al reconocer que a pesar de que yo tenga los conocimientos, también necesito a otras personas, de pronto puede irse como por ahí, tal vez. Y en mi experiencia, sí tuve una vivencia como con alguien muy cercano a mí que me dijo, pero tú, ¿por qué te sigues sintiendo mal cuando te llegan los resultados de las resonancias? El resultado de mi resonancia es igual, ahí está. O sea, tú tienes las lesiones. O sea, reiteradamente recibo después de cada resonancia como un resumen de las lesiones. Y me dijo, pero ¿por qué te sientes así? No deberías sentirte así. O sea, tú ya sabes que te va a llegar, pero no están activas las lesiones. Y entonces yo de verdad me sentí mal y yo dije, sí, pues entonces no debería sentirme como me estoy sintiendo. Ella me dijo como, igual tú tienes las herramientas. Y yo, ¿será que sí tiene razón? Que no debo sentirme así cada vez que me llegue el resumen de una realidad, porque es la realidad, está en mi cabeza, ¿no? Está en mi cuerpo. Ahí, yo creo que hay como, ¿será que yo debería de tener más herramientas? ¿Será que yo debería no sentirme mal con ese resumen que es una realidad y vuelve y me dice como, es que sí lo tienes? No sé. Oye, Nico, bueno, ¿qué hiciste luego de eso? Es decir, ¿te cuestionaste, dudaste y
y luego cómo volviste a llegar o a qué conclusión llegaste con eso. Bien. Yo creo que acá utilicé como estímulos externos, o sea, como situaciones externas que me ayudaran a, ¿no? Entonces, en este proceso igual de duelo, que vuelve, aparece, que genera también un proceso como de, uy, esta es mi realidad, acepto, pero esto no me define, tuve otras herramientas. Y yo dije, voy a estudiar. Si es acá y no es afuera, pues igual es algo que me cuesta todavía, pero dije, voy a estudiar. Y fue un elemento que me ayudó en mi proceso de rehabilitación. Fui a fisioterapia y me ayudó en mi proceso de rehabilitación, pero conocí a Margie. Y al conocer a Margie, Margie me abrió la puerta de una oportunidad a nivel laboral, que obviamente iba a ser como mi primera oportunidad laboral, no porque no hubiera trabajado antes, no, en pregrado yo hice cosas muy valiosas y muy importantes, pero me abrió la oportunidad laboral acá en Sanamente. Y yo estaba aún en proceso de rehabilitación, o sea, mi diagnóstico era reciente. Y aún así, pues Sanamente me dio la oportunidad de trabajar, a pesar de que yo no hubiera tenido la que experiencia de los 5, 7, 8 años, que pues fue un factor de comparación que inevitablemente pues intensificó tal vez como este proceso de duelo donde me sentí insuficiente, con mucho enojo y todo lo demás, pero llegó Sanamente. Y Sanamente me dio la oportunidad de conectar con que pues sí tengo habilidades. Y aunque tenga el diagnóstico, hace parte de mi vida, ¿cierto? Sí puedo hacer cosas valiosas, importantes para mí, ¿no? Y sí puedo dar, y sí puedo aprender, y sí puedo hacer cosas valiosas, importantes. Entonces, en este proceso de rehabilitación han sido muchos los elementos. De hecho, yo siento que muchos consultantes no lo saben, pero ellos también han sido parte del proceso de rehabilitación y creo que eso es muy importante también mencionarlo, ¿no? Qué bueno, ya lo van a saber, porque Claro. pero mira cómo tú llegas a ese lugar, Nico, que a muchas personas les cuesta, o sea, muchas personas les cuesta esto que evidentemente sé que no, como lo estás mencionando y se escucha, no fue tan sencillo, pero a muchas personas les cuesta y creo que ahí es donde entramos los psicólogos a jugar un papel fundamental. De acuerdo. Y pues como lo decías, y valga el mencionarlo, Sanamente cuenta con un equipo de profesionales que es, pues que me parece eso muy bonito y es que están capacitados, o sea, para Sanamente es muy importante el tema de psicólogos que estén capacitados, que conecten humanamente, como con un sentido de humanidad compartida, que ayude a las personas, porque de pronto muchas personas pueden estar escuchando esto, sentirse identificadas, pero sentirse desde no sé qué hacer. Y yo sí pensé que mi vida se acabó acá y yo sí pensé y yo sí sigo pensando que esto es lo peor que me ha podido suceder. Sí. Y cuando les esté costando, sí es importante recalcar que debemos buscar ayuda, sí. En este caso Sanamente cuenta con un staff de profesionales que estamos dispuestos de alguna u otra manera a ahí acompañar y hacerlo, digamos que este tránsito que tú tuviste que vivir, que pueda guiarlo, porque no a todo el mundo le... O a veces pasan otras cosas a nivel contextual, cuando no hay apoyo familiar, cuando hay situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo apoyarse desde este lugar? Pues es importante que sepamos que Sanamente cuenta como con esa posibilidad de ofrecer ese servicio a muchas personas que de alguna u otra manera puedan estar pasando por una situación, por cualquier situación que esté afectando a nivel emocional. Sí. Entonces, es muy importante. Bueno, y tú llegas a esto, Nico, que lo que digo, yo creo que de las cosas que hay que empezar a ir a retomar, de lo que hemos venido hablando el día de hoy, es como, a mí me parece muy bonito y yo lo quiero resaltar, que me parece como súper admirable, es como yo lo veo así, yo soy muy de imaginarme cosas en la medida en que me vas contando y como te lo decía ahorita, ¿no? Voy en la vía y cae la roca y yo digo, ¿cómo te has ido por ese lugar de sí se puede, solo que de otra manera? ¿Sí? Lo que acabas de decir, que creo que ahí es cuando inicias entonces tu maestría. Sí, antes voy a mencionar algo de lo que estabas diciendo y es eso, como igual no estamos solos, o sea, si hay personas, si hay elementos que nos pueden ayudar, no digo que los psicólogos que te estaba mencionando no fueran funcionales, o sea, no que me aportaran y demás, no, seguramente sí, y aportaron dentro del proceso, pero es saber que no estamos solos, o sea, que igual sí tenemos espacios donde poder seguir creciendo, y también está bien que podamos contactar con que los necesitamos, con que no podemos, ¿no? Y creo que en Sanamente, pues por lo menos en mi caso, claro, yo no he tomado terapia en Sanamente, ¿sí? Como a mí Sanamente me acompaña de otras maneras, pero creo que eso también es valioso, importante reconocerlo,
¿no? Y bueno, que obviamente pues están los profesionales y demás que acompañan estos procesos, pero principalmente saber que no estoy solo y que siempre tengo esa alternativa también, y pues acá claramente que está presente. Y frente a cómo hice, pues igual me ha costado, o sea, me ha costado como asumir que pues hace parte de la realidad, pero también he entendido muchas cosas valiosas, es decir, de hecho yo le digo eso como a las personas que acompaño, y es esta situación que apareció como de la nada, no es que te dé sentido a la vida, no es que te definas a raíz de eso, pero tienes dos opciones. Uno, o la dotas de sentido, o pues igual, que creo que las dos son válidas, ¿no? O pues igual te quedas ahí en esa experiencia, sintiendo, contactando con la experiencia, pero no movilizándote. Y yo he estado igual entre las dos, ¿no? O sea, no quiere decir que yo siempre le dé sentido a mi experiencia a nivel como médico y demás, pero después igual de sentir mis emociones, de llorar, de sentir enojo y todo lo demás, pues también me paso a reconocer que esto tiene sentido. Entonces esto me ha ayudado, por ejemplo, a decir que no, a poner límites, a no sentir culpa cuando quiero hacer algo, ¿no? Entonces una nutricionista me dijo, una vez me dijo, es que esta es la oportunidad y es tu cuerpo diciéndote que pues nada, que vas a hacer las cosas por ti y para ti, es la excusa perfecta para decir esto yo sí lo quiero hacer, y desde ahí movilizarte, no actuar desde las experiencias, expectativas de otras personas, sino porque para ti sea valioso e importante. Entonces creo que eso también ha sido una herramienta valiosa e importante, como reconocer nuevamente, no idealizando la situación dolorosa que te generó el proceso de duelo, no, pero sí reconocer. Sí, claro, total, porque a veces lo que se hace es también idealizar que si no vives una experiencia de Traumática, sufrimiento claro. intenso, entonces no hay aprendizaje en tu vida. Y no. Sí, no es eso, sino reconocer, igual identificar que dentro de estos espacios que parecen ser muy oscuros, también hay cosas valiosas e importantes, o que podemos reconocer de nosotros, o que podemos contactar frente a nuestra red de apoyo, o que podemos aprender de nuestras decisiones, o de la forma en la que manejamos nuestras emociones. Pero creo que ha sido eso, como darme ese espacio igual de entrar en la oscuridad, de entrar en lo que se siente incómodo, para notar e identificar que pues ahí también de pronto puedes cubrir por lo menos cosas valiosas. Yo creo que es último que acabas de mencionar, aplica para cualquier situación, de cualquier persona, de cualquiera que estemos pasando en situaciones difíciles. Y nada, Nicole, pues no sé, yo primero te quiero agradecer un montón, nuevamente, como el permitirnos estar acá en esa vulnerabilidad es súper valioso. Creo que lo que hemos podido conversar el día de hoy, creo que durante toda la conversación dejaste varias cositas. Yo sí creo que quedan semillas frente a cualquier persona, como te lo decía al inicio, que pueda conectar contigo, no solamente a la persona que tiene una condición de salud autoinmune, sí, sino a cualquier persona que esté pasando por una situación donde se sienta que está en un hueco, que no hay salida, que se le acabó porque el proyecto de vida cambió. Tú ahorita continúas en esto, es una mujer muy joven, además que escucharte hablar también es muy bonito y te admiro un montón, porque la manera en que has logrado transitar, entendiendo el tránsito como la vivencia de todas las experiencias, y no creer que es que esto solamente es, oh sí, unos, digo yo, shots de motivación y de alegría y de la vida, hay que vivirla desde lo que te dé no importa, sino pues no, hay días en que, supongo yo, como que también se vive esa tristeza, este duelo que todavía decías, que yo te decía, por eso, ¿será que estamos buscando un fin o va a volver el día de mañana cuando se presente una situación que te recuerde que esa situación es producto de esto que está pasando a nivel de salud? Pero creo que el aprendizaje es grandísimo. La conclusión que, bueno, no sé, más bien tú, ¿qué conclusión podrías dar? Digo yo primero, ¿qué conclusión quisieras como compartirnos frente a tu experiencia? No conclusión final, porque pues estamos hasta ahora, creo que aprendiendo mucho, porque tu diagnóstico es muy reciente, pero pues no sé, de lo que has conversado hoy, como que te queda que podamos compartirle a otras personas. Uy, no sé, como yo siento que lo que me queda es deja que duela, pero sea activo en el dolor, es decir, deja que duela, pero movilízate, deja que duela, pero obsérvalo, deja que duela, pero reconoce que
más allá de esta experiencia que puede ser dolorosa, hay cosas valiosas, importantes, de las cuales tú eres y que puedes seguir aportando y que puedes seguir haciendo. Pero es eso, es que tiene que doler, o sea, ¿cómo no te va a doler un diagnóstico? Nada, sí, ¿cómo no te va a doler la ruptura amorosa? Claro que te va a doler, ¿cómo no te va a doler que tu familiar se muera o que ya no esté? ¿Cómo no te va a doler irte a otra parte del mundo y hacer este duelo en relación con tus vivencias como culturales y nacionales? No, ¿cómo no te va a doler? ¿No? Sí, deja que te duela, pero con eso igual movilízate, con eso igual reconoce lo valioso, con eso igual, igual no te sobreidentifiques, déjalo, pero igual haz otras cositas también valiosas e importantes. O sea, no te quedes únicamente en eso que es doloroso, sino desde ahí vuélvete observador, reconoce, identifica y demás. Creo que eso es como lo más importante. Yo creo que lo que me queda acá también es que una manera de transitar es compartir, una manera de transitar es dialogar. Una manera de transitar es que esta experiencia en esos lugares que te hagan sentir seguro lo puedas expresar. Y precisamente eso es esto, por eso estás en casa, por eso este podcast tiene ese nombre, He llegado, estoy en casa, para que las personas se puedan sentir tranquilas de habitar un lugar seguro, libres de prejuicios, de daños, de cualquier cosa que pueda, digo yo, acción sin daño realmente es este lugar. Bueno, no, a ustedes mil y mil gracias, sobre todo por este espacio, Clau. Creo que es muy valioso e importante porque el que duela igual permite que se pueda comunicar y eso igual ayuda en mi proceso también, o sea, esto también es muy valioso para mí, así que les agradezco mucho como el espacio y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores. Nos veremos nuevamente en otro podcast. Gracias. Chao, que estén muy bien.